Vamos a exponer el siguiente tema, que es el cuidado enfermero dirigido a la persona con infarto de miocardio de un hospital de Lima, 2023. Las integrantes somos la licenciada Asensio y Yacutipa Marjorie Mercedes, la licenciada Larcón Jauregui Mirta Luisa, quien le habla, la licenciada Lujani Valles Bien Cristina, la licenciada Taquila Mamani May Rosalind y la licenciada Soto Reyes Carmela Dimetrio. Siguiente, por favor. Muy bien. En forma general, las enfermedades cardiovasculares representan una de las enfermedades con mayor morbilidad y mortalidad en el mundo. En el Perú, según el INEI, ocupa el segundo puesto de las enfermedades con mayor incidencia de causas de muerte. Y actualmente... Perdóname, Vivian, ¿se podrá poner en compartir pantalla? Eso, presentación. Sí. Excelente. Sí. Ahí está. Sí. Gracias. La Organización Mundial de la Salud establece que la principal causa de muerte en el mundo de una enfermedad arteriosclerética y que alrededor del 30% de los muertos reportados se deben a una cardiopatía isquémica, cuyo impacto es mayor al de las enfermedades infecciosas y en comparación también, como no mencionarlo, del cáncer, pronosticándose que para el 2030 la mortalidad se incrementará en un 36%. Siguiente, por favor. En esta diapositiva les voy a mostrar un cuadro estadístico. Como le hemos mencionado en el título, hablamos del infarto de miocardio con elevación del segmento ST en Perú. Como ven en el cuadro, afecta con mayor frecuencia a varones de entre 60 y 70 años. Es por ello que hemos tomado este caso clínico que mi colega les va a presentar a continuación. Siguiente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Carmela Soto. A continuación voy a realizar la presentación del caso clínico. Siguiente, por favor. Licenciada Carmela, su cámara está apagada. Ah, disculpa. Ahora sí, perfecto. Buenas tardes. El caso clínico que nos vamos a presentar es un paciente que ingresó a la emergencia, un adulto mayor proveniente de un viaje que venía del interior de la selva. Este paciente es extranjero, un adulto mayor de 70 años, el cual ingresa por un dolor percordial. No solamente sentía sensación en el brazo izquierdo, sino que este era en ambos brazos, con antecedente de disnea, astenia, dolor en el pecho opresivo. Como antecedente es un paciente que ya tiene un tratamiento de denunciado de cáncer de hace más de 5 años, que se tiene en el extranjero, un paciente que también ha tenido antecedente de post-COVID, y como tratamiento decía que tenía amilodipino, pero a la vez negaba también problemas de hipertensión. Los diagnósticos principales que ingresa este paciente son el síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial y UCA de vejiga. Siguiente, por favor. Al momento del ingreso del paciente a la emergencia, le dan las atenciones requeridas, como apoyo de oxigenoterapia, con una cánula binasal solamente a 2 litros, se le realiza la canalización de vías periféricas, toma de examen de laboratorio, asimismo lo que es la toma del EKG. Dentro del examen físico que realiza el emergenciólogo, lo que encuentra son ruidos cardíacos rítmicos, soplos sistólicos, y también lo que es la toma del EKG. Siguiente, por favor. Vamos a hablar, aprovechando los exámenes auxiliares. Lo que son exámenes auxiliares, los datos un poco más resaltantes que hemos podido tomar, es de leucocitos de 8.8, que está dentro del rango normal. Tenemos un rango en una escala de 4.5 a 17.5. Lo que es la hemoglobina en varones, 12.9, que está dentro del rango normal, de 12 a 17.5. El hematocrito, 39.8, lo que es un rango normal, de 35 a 52. Las plaquetas 178.000, lo que es su establecimiento de rango normal de 150 a 450.000, lo que es la glucosa 123, que es de 110 a 115, la urea 34, lo que es la creatinina 0.8, sodio 139, potasio 419, cloro 105.7, los electrolitos están dentro de los rangos normales.
Lo que aquí cabe resaltar es que los exámenes especiales realizados para pacientes cardiológicos es el CTK-ND 5078, lo que sí tiene un rango normal de 0.1 a 4.9, ¿no? En la cual aquí se evidencia que este paciente ya está entrando en una etapa de infarto, y también la troponina T ultrasensible, que es mayor a 10.000, y su rango normal es menos de 14.000. Lo que es el examen de la ProBNP, el péptido natriurético, está en 190 y su rango normal es de 0 a 100. Cuando ya es mayor a de 100 hasta 190, ya es evidencia que hay un problema de un infarto de miocardio agudo. Siguiente, por favor. Lo que es bueno, no sé muy bien lo que es el EKG, porque sí se lo toma muy rápido. Se evidencia que lo que es el lado aurículo-ventricular derecho, se evidencia que la formación de la onda de PQRS en el segmento ST no se observa lo que es la formación de la onda. En muchas partes la onda incluso se forma con segundos más rápidos, otros con segundos un poco más largos. Y en la tercera línea, incluso la formación de esta, en algunos casos es de forma invertida. Es aquí donde el emergenciólogo toma el interés de realizar la interconsulta con cardiología. Siguiente, por favor. Ya una vez realizados estos estudios, la cardióloga lo que realiza es nuevamente otra toma de EKG, donde ya detecta, ¿no?, el infarto miocardio agudo en el segmento ST, inferolateral, en la cual ella ya toma la decisión de preparar al paciente para una angioplastía, ¿no? Si bien el paciente recibe un tratamiento por amlodipino, aún si el paciente continúa con la negación de tener algún tipo de problema esencial dentro del corazón. Más que todo él decía que lo tomaba por forma preventiva. Siguiente, por favor. En el siguiente EKG que ya se realiza el control, antes de realizar el procedimiento, igual se sigue evidenciando lo que son los segmentos ST en la zona ventricular, más que todo más pronunciada en el lado derecho, a comparación del lado izquierdo, en lo cual se puede evidenciar una línea de EKG aparentemente normal, ¿no? Igual se observa lo que es la falla isquémica, las alteraciones siempre, ¿no?, en el segmento ST, al igual que la formación de las ondas. Dentro de lo que son las frecuencias cardíacas de este paciente, tienen que ser variables, en algunas ocasiones con tendencia a la bradicardia, pero de igual forma se eleva a pesar de presentar taquicardia. Estas taquicardias son cortas, con resolución inmediata, sin necesidad de otro tipo de apoyo de medicamentos. Siguiente, por favor. El paciente ya ingresa al servicio de hemodinamia, a promediar a las 2:20 de la noche, donde se realiza lo que es el procedimiento para iniciar el cateterismo cardíaco, ¿no? Se realizó la colocación de dos medicado en la zona donde se realiza ese ingreso es en la arteria bravial derecha. Esta se ingresa de forma en la hemodinamia. El paciente se realiza incluso la preparación con medicamento de heparina para poder realizar la antiagregación, la coagulación. También se realizó lo que es el ingreso del balón para poder realizar las dos colocaciones de estena. Y también asimismo, una vez finalizado ya el procedimiento, se realiza lo que es la colocación del brazalete de compresión en la zona radial de la mano derecha, donde no se observó ningún tipo de intercurrencias con el paciente dentro de lo que es el área del procedimiento. Siguiente. Luego de todo este procedimiento que ya se realizó con el paciente ya llega a la unidad de cuidados intensivos a promediar a la 1:30 de la mañana. Con Glasgow 15, continúa con un apoyo de canalonidazol a 2 litros, luego de la extubación, ya con un diagnóstico de postoperación de geoplastía de CD y BP por 2. Un IMA en SP elevado, inferior por posterolateral, una hipertensión con CA de cáncer de vejiga en tratamiento. Dentro del ingreso a lo que es el área de unidad de cuidados intensivos, ya al paciente nuevamente se le hace la evaluación cardiológica durante la noche y ya se le realiza un monitoreo exhaustivo, ¿no? Más que todo para prevenir algún tipo de taquicardia, algún tipo de complicación y más que todo del sangrado. Si bien se realiza la colocación del
del brazalete radial, este también se tiene que ir desinflando del balón de forma proactiva. Siguiente. Nosotros dentro del área donde que trabajamos con este protocolo de lo que es el retiro del brazalete con presión radial, ¿no? El retiro de este brazalete se va realizando de 5 en 5. El primer retiro se realiza luego de 4 horas de realización de la colocación del brazalete, que fue a las 5 de la mañana, en la cual no se realiza ninguna compresión. Cabe indicar de que el retiro del aire no se realiza con cualquier tipo de jeringa, ¿no? Estos brazaletes tienen una jeringa especial para poder ir realizando el retiro. Incluso al momento de realizar el retiro del balón no se realiza de forma brusca, sino suavemente, para ver ¿no? algún tipo de sangrado, se tiene que volver a inflar nuevamente este brazalete. El siguiente retiro ya se realiza después de 1 hora, que es a las 6 de la mañana. Nuevamente se va a realizar el retiro de 5 cc de aire. Tampoco no se observa ningún tipo de intercurrencia, el paciente se mantiene dentro de los rangos normales, incluso tuvo un patrón de sueño en deterioro, el paciente estaba despierto constantemente, y en la última hora del retiro es a las 7 de la mañana, en la cual ya, como no se observa ningún tipo de intercurrencia, ya se realiza el retiro de este brazalete. Siguiente, por favor. Una vez ya de haber realizado los cuidados postoperatorios de este paciente y el retiro de lo que es el brazalete, ya se inicia con las indicaciones médicas de los intensivistas, ¿no? En conjunto con los cardiólogos, ¿no? Al paciente ya se le da una dieta blanco-grasa, tolerancia, el control de funciones vitales, un control de hemoglucotest, a pesar que el paciente no tenga algún tipo de diabetes mellito, más que todo para ver la descompensación o para venir a la que son la hipoglucemia. El apoyo de la cánula vinazal se mantiene con tendencia al destete, a medida que se vaya mejorando lo que es la saturación, y el control de EKG, que siempre se realiza a promedio a las 6 de la mañana durante los próximos 3 a 4 días del paciente. Para lo que es prevención de cualquier tipo de inconvenientes con lo que sea hipertensión o algún tipo de dolor en el corazón, se administra lo que es el captopril y también la cardioaspirina. La captopril se maneja PRN, bueno, en este caso se manejó cada 12 horas y lo que es cardioaspirina cada 24 horas. De preferencia acá, bueno, se usa siempre a la hora del almuerzo. El clopidogrel cada 24 horas, la enoxaparina, porque tiene que seguir siendo un paciente anticoagulado, 60 miligramos cada 12 horas, lo que es la clorfenamina para poder evitar algún tipo de intercurrencia, ¿no? O que el paciente de repente sea alérgico o haya algún efecto adverso con algún medicamento. La torvastatina, el omeprazol como protector gástrico, ¿no? Y el paracetamol, ¿no? Para poder realizar lo que es un manejo de dolor, o también, ¿no? Para ver algún tipo de intercurrencia, porque han habido casos que hay pacientes que han desarrollado fiebre, a pesar de no haber tenido algún tipo de infección. Siguiente. A continuación, mi compañera ya nos va a explicar lo que es la fisiopatología de la insuficiencia miocardio aguda. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, creo que sí se me ve. Vamos a hablar brevemente, porque ya sé que hemos tocado con los anteriores grupos lo que es el infarto agudo de miocardio. Bien. Un pequeño resumen, vamos a ver que el infarto de miocardio es el ataque cardíaco, ¿no? O también llamado ataque cardíaco, es la muerte del miocardio, que es el músculo del corazón, provocado por una isquemia grave y prolongada. Cuando hablamos de una isquemia, vamos a ver que va a haber una interrupción del flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos, y si decimos que es grave y prolongada, es por el tiempo en que va a producirse esta isquemia. Probablemente sea una isquemia que dure más de 20 a 40 minutos, lo que va a llevar a una necrosis de la zona afectada, ¿no? Donde se está interrumpiendo ese flujo sanguíneo. La etiología del infarto, básicamente, en su gran mayoría, el 90%, se produce por la formación de un trombo, una trombosis coronaria, ¿no? Mucho se relaciona con lo que es la formación de placas de ateroma, la famosa aterosclerosis.
pacientes con colesterol alto que generan placas de ateroma en los vasos sanguíneos, los cuales van a ir creciendo por los malos hábitos alimenticios generalmente, y en muchos de estos casos incluso hasta puede haber ruptura de estas placas de ateroma y va a provocar lo que es la agregación también plaquetaria y producir lo que es la formación de un trombo. Este trombo pues va a ocluir el flujo sanguíneo y el paso de la sangre hacia el vaso que está afectado. También se va a ver un 10% de etiología por un vasoespasmo. Pacientes que utilizan drogas como por ejemplo la cocaína va a producir, ¿no?, contracción de las arterias de los vasos sanguíneos, lo que también va a impedir el flujo sanguíneo normal. La formación también de émbolos, ¿no? Hay muchas veces que tenemos o se forman coágulos en los pacientes, se forman esos trombos que no solamente se quedan estáticos, sino que van a ir viajando durante todo el torrente sanguíneo hasta llegar a algún vaso sanguíneo donde va a empezar a ocluir y también interrumpir el flujo sanguíneo. Todo esto pues va a llevar a la isquemia y la necrosis de nuestro miocardio, ¿no?, del músculo cardíaco. Un poco de la fisiopatología, también algo resumido. Vamos a ver, hablamos, ¿no?, de que esta interrupción del flujo sanguíneo va a llevar a una necrosis isquémica, ¿no?, como vemos aquí. Y esta interrupción del flujo sanguíneo, recordemos que la sangre pues no solamente lleva oxígeno, también lleva componentes, como son también nutrientes necesarios para producir la contracción del miocardio, ¿no?, y producir su fisiología normal del corazón. Va a haber una suspensión del metabolismo aerobio, no va a haber oxígeno, también va a haber una producción inadecuada de los fosfatos de alta energía, como por ejemplo los fosfatos de creatina, el trifosfato de adenosina. Esta producción inadecuada, porque hay interrupción del flujo sanguíneo, recordemos que es por un trombo, por un émbolo, por el vasoespasmo, va a llevar a una acumulación de metabolitos potencialmente nocivos y el aumento del ácido láctico, ¿no? Mayor a 2, vamos a ver ya una descomposición hemodinámica en nuestros pacientes. Un pequeño cuadro resumen, donde vemos la característica que cuando hay esta interrupción del flujo sanguíneo, básicamente primero se va a ver la reducción del adenosín trifosfato, el ATP, en segundos. Después la pérdida de la contractibilidad del miocardio, del músculo cardíaco, mayor a 2 minutos. El ATP reducido al 50% cuando este flujo sanguíneo está interrumpido ya a 10 minutos y al 10% más de lo normal en 40 minutos, ¿no? Por eso es que justo cuando hablamos en los diferentes módulos del programa, es que nos decía, ¿no? Tiempo es corazón, tiempo es cerebro, ¿no? Y la hora dorada, como también decían los anteriores grupos. Esta lesión celular irreversible se va a dar ya a los 20 a 40 minutos, cuando no se ha actuado en el paciente, produciendo una lesión microvascular mayor a 1 hora. Aquí vamos a ver el tejido, ¿no? A las 0 horas hay un daño en el endocardio. A las 2 horas se produce un daño en el miocardio y a las 24 horas en la zona total del miocardio, ¿no?, el endocardio, el pericardio, en todas las zonas de las capas del corazón, y provocando pues lo que sea la necrosis y la muerte de ese tejido afectado. Los componentes que determinan el infarto del miocardio, básicamente vamos a evidenciar que ese trombo que se ha formado va a poder ocluir una arteria, dependiendo mucho de dónde se localiza este vaso sanguíneo, también de la luz del vaso sanguíneo, que se va a dar las complicaciones, ¿no? El tamaño del lecho vascular, la duración de la oclusión, si tal vez como un grupo expuso, ¿no?, que se dio terapia antifibrolinolítica, antes tal vez de los 20 minutos, los 40 minutos, o ya identificado el problema, también depende mucho de cuál es la gravedad y las complicaciones del infarto de miocardio. Y básicamente en el electrocardiograma, como vimos en la presentación del caso, vamos a diferenciar dos tipos de patrones. Un infarto de miocardio con elevación del segmento ST y un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, ¿no? Aquí al medio vemos lo que es el electrocardiograma normal, donde está la onda P, la Q, la RS y la onda T. En el infarto del miocardio con elevación del segmento ST, vemos que se forma la onda QR, no llega a bajar la S debajo de la línea isoeléctrica, inmediatamente ya eleva la T. Entonces es un infarto con elevación del segmento ST. Generalmente este infarto se da en la zona transmural, se da en la parte ventricular. Y cuando vemos una elevación del infarto, cuando vemos un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, vamos a ver que igual está la onda P, QRS, y vamos a ver
que ya la onda S no llega a la línea isoeléctrica, está por debajo. Entonces es sin elevación del segmento ST, generalmente daña lo que es la pared subendocárdica, también conocida este infarto, como dijo un grupo anterior, como la angina inestable. Básicamente para poder diferenciarlos y el lugar donde es que va a lesionar nuestro miocardio. Las consecuencias básicas de la isquemia miocárdica va a llevar a dos consecuencias. Una cardiopatía isquémica crónica, que todos estos problemas y estas lesiones, esta necrosis van a llevar a una cardiomegalia en el corazón, va a hacer que se hipertrofie nuestro corazón y probablemente va a llevar a una insuficiencia cardíaca progresiva, ¿no? La muerte súbita cardíaca. Es la muerte imprevista por causas cardíacas sin síntomas o con síntomas que aparecen en un plazo de entre 1 a 24 horas. La enfermedad arterial coronaria es la principal causa entre 80% y 90%, ¿no? Como les comentaba, aquí va a depender mucho del tamaño y la localización de este trombo y también de la extensión en que ha afectado la interrupción del flujo sanguíneo. Y aquí vemos un pequeño resumen, ¿no? La enfermedad arterial coronaria se puede dar por una isquemia miocárdica que va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva, que nos puede llevar a una muerte súbita cardíaca. Va a haber cambios agudos en la placa de trombosis arterial coronaria, una isquemia miocárdica de mayor gravedad y duración, llevan a un infarto del miocardio, va a depender también mucho del tiempo, más de 20 a 40 minutos produce ya una necrosis grave, incluso también irreversible, mayor a 1 hora. Va a haber una cicatrización del infarto de la zona donde se está necrosando, una remodelación ventricular, ¿no? Si es que es un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, y esto va a producir una hipertrofia o dilatación del músculo que sí es viable, ¿no? El músculo se va a empezar a hipertrofiar y va a empezar a aumentar su contractibilidad intentando de reponer pues, la zona, ¿no? De que sea funcional. Igual todo eso nos va a llevar a la larga a la cardiopatía isquémica crónica, a la insuficiencia cardíaca congestiva probablemente y una muerte súbita cardíaca en nuestros pacientes si es que no es controlado, tanto con lo que es hábitos nocivos y también con lo que es farmacología. Y por último, para mencionar lo que son algunas manifestaciones clínicas típicas de nuestros pacientes con problemas de infarto cardíaco, ¿no? Hablamos de la angina de pecho estable y la inestable. La inestable, ¿no? Lo que es la elevación del segmento ST y la inestable lo que es el infarto miocardio sin elevación del segmento ST. Principalmente haber un dolor torácico prolongado, generalmente es precordial, más de 30 minutos. Este dolor es tipo constrictivo, puede ser punzante o opresivo. Se da generalmente en los brazos, a veces en el brazo izquierdo. Nuestro paciente tenía en ambos brazos el dolor. Puede estar irradiado de espalda, maxilar, inferior o cuello. Hay diaforesis en el paciente, náuseas, vómitos, ansiedad, sensación de muerte inminente y también lo que habló un grupo, ¿no? Lo que es la epigastralgia, que también es característica al inicio de esta lesión del infarto de miocardio. Muy bien, continuando vamos a hablar sobre lo que es la hipertensión arterial, que también tenía nuestro paciente, el caso clínico. Le doy paso a mi compañera para que pueda continuar. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Se te escucha muy bien, Rosalín. ¿Te escuchas? Sí. ¿Cómo está, licenciada Nazarena, licenciada Alicia y compañeras licenciadas? Bueno, como la colega que me ha antecedido, el paciente también padecía de hipertensión arterial. Pero para hablar de ello, primero tenemos que ubicarnos, ¿no?, en el tema de la fisiología. Entonces, para ello, haciendo un breve repaso, vemos que la presión arterial o tensión arterial es la presión del flujo sanguíneo sobre las arterias, ¿no? La cual va a ser el resultado del gasto cardíaco y la resistencia de los vasos periféricos. Para ello también debemos tener en cuenta que en cuanto al gasto cardíaco existen factores tanto endocrinos como también de tipo del sistema nervioso autónomo, ¿no? Para ver el tema de la regulación y bueno, que se va a, básicamente se compone del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica de la oposición o la presión, ¿no?, que va a sentir o que va de los vasos en la circulación de la sangre, ¿no?
Entonces va a depender tanto del calibre de los vasos, de la elasticidad, de la buena salud de las arterias, de los vasos arteriales y de la viscosidad sanguínea. Siguiente, por favor. Bueno, como decíamos, en cuanto a la presión arterial, se tiene, ¿no?, la presión sistólica y también la presión durante la diástole, ¿no? En cuanto a la presión del pulso, es decir, la presión va a aumentar con la edad. Esto básicamente por el estilo de vida, por nuestra alimentación, la actividad física que vayamos a tener, ¿no? Para que son algunos factores. Y bueno, el tema de la presión arterial media, ¿no?, que es una fórmula en el cual es la presión arterial sistólica más 2 mediciones de la presión arterial diastólica dividida entre 3. Esto básicamente a nivel clínico se nos tiene en cuenta. Bueno, acá tenemos el tema de la fisiología o la autorregulación de la presión, de la tensión arterial. Esto básicamente entre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Generalmente, ¿no?, en el caso, cuando la presión arterial baja, el riñón va a detectarlo, ¿no? ¿Y qué va a hacer? De que se excrete o va a liberar la enzima renina en el torrente sanguíneo. Lo que va a hacer esta renina es que va a dividir al angiotensinógeno en angiotensina 1, que es inactiva, y posteriormente en angiotensina 2. Pero para que se convierta, se subdivida la angiotensina 2, requiere de la enzima convertidora de angiotensina, la que es la ECA, el cual va a hacer de que este fragmento de angiotensina 2 va a ser una hormona muy activa, la cual tiene vital importancia para que va a hacer de que se libere la aldosterona en la glándula suprarrenal, ¿no? Y por consiguiente, esta aldosterona va a hacer de que exista la retención de sodio, ¿no? Y por ende la reabsorción de agua en los túbulos renales, ¿no? Entonces, en otras palabras, tanto la angiotensina 2, uno es la liberación de aldosterona y otro a nivel de la glándula pituitaria, la liberación de la hormona vasopresina. Ambas, ¿no? Ambas, aldosterona y vasopresina, van a hacer de que haya una retención de sodio y potasio, y con lo cual, por el efecto osmótico, va a retener agua y sodio, y por tanto la presión arterial se va a mantener o va a elevarse, ¿no? O generalmente, sí, bueno, sí, va a elevarse la presión. Generalmente esto puede pasar en casos de hemorragias, ¿no? Hemorragias, pérdidas de electrolitos también, ¿no? Y esa es la fisiología. Siguiente, por favor. Bueno, ¿a qué llamamos la hipertensión arterial? Generalmente cuando la presión arterial sistólica está en mayor o igual a 140 y la diastólica a mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Siguiente, un minuto más. Ya. Entonces, para ello vamos a ver, como ya se ha manifestado y todos los demás grupos también que nos han precedido, en cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Los cuales son la hipercolesterolemia, ¿no? El tabaco y generalmente nuestros malos estilos de vida, ¿no? En los cuales son un factor de riesgo, además de un accidente cerebrovascular. Ya. Bueno, para
hacerlo de manera más rápida, porque esto es un repaso, vemos, ¿no?, cómo son las consideraciones para la toma de la presión o de la tensión arterial. Son considerar en la entrevista al paciente, o en este caso ya de un paciente que está hospitalizado, revisar también la historia clínica, si tiene factores, ¿no?, como tabaco, la alimentación, el abuso del alcohol, del café, el tema también del dolor, porque sabemos que cuando el paciente tiene el dolor, la presión se va a elevar por el tema ¿no?, de los reflejos vagales, también la temperatura ambiental, la ansiedad del paciente, y que no haya hecho ejercicio físico los 30 minutos restantes o anteriores, y ver el tema de la posición del paciente, ¿no? Y para mí, algo que no lo conocía en ese término de fenómeno de la bata blanca, ¿no? Y que se refiere cuando realmente el paciente está en presencia de personal de salud por la ansiedad o un tema fisiológico, ¿no? Por el sistema nervioso autónomo, se eleva la presión arterial, que en condiciones normales no lo es, ¿no? Y viendo, ¿no?, este tema de enfermería también, considera el ambiente tranquilo, el reposo mínimo para la toma de presión por lo menos 5 minutos, ver el manguito, si está adecuado, la posición correcta. La medición en el brazo también se debe hacer en el brazo que tenga la presión arterial dominante, ¿no? Si es que hay una diferencia de presiones en los brazos, y la posición del paciente en cuanto a si está sentado con los pies apoyados en el suelo, y el brazo debe estar a la altura del corazón, ¿no? Y en decúbito supino, en hipertensos y mayores de 65 años. Bueno, incluso indicarle al paciente, ¿no?, como siempre decimos en enfermería, el soporte emocional o la preparación psicológica, indicarle cómo va a ser el procedimiento y ver la postura que debe de mantener. Y bueno, lo que ya han comentado las compañeras, ¿no?, inflar el manguito y desinflarlo también. En cuanto a la clasificación, según la OMS, se tiene que la hipertensión ligera lo considera en la presión la sistólica en 140 hasta 159, y de la diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En cuanto a la moderada, de 160 hasta 109. Perdón, de 160 a 170, bueno, como se ve en el cuadro, ¿no?, la severa de 180, 209, y la diastólica 110, 119. Muy severa la sistólica mayor a 210 y la presión diastólica mayor a 120. En cuanto a la JNS, por sus siglas en inglés, que significa el Comité Nacional Conjunto para la Prevención, Detección y Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, consideran unas cifras similares, siempre teniendo en cuenta que la presión arterial normal es menor de 120, y la sistólica y la diastólica menor de 80. Y bueno, lo considera en estadio 1 y estadio 2, que va en concordancia, ¿no?, con la OMS, y de acuerdo a la clasificación que tenemos, la hipertensión se considera desde 100, la presión sistólica desde 140 y la diastólica de 90. O sea, en resumen, 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Bueno, no precisa. Bueno, en cuanto a la clínica, generalmente solo el paciente sabe que tiene presión, o ya en los casos avanzados, ¿no?, generalmente es asintomática,
no hay síntomas, pero esto sigue avanzando, silencioso, pero es una enfermedad silenciosa, y los síntomas y signos más comunes son la cefalea, el mareo, la sensación de inestabilidad, los trastornos visuales ya cuando están en mayor estadio, la epistaxis y la hemorragia conjuntival, ¿no? Producto de la hipertensión arterial. ¿No? Es silenciosa. Los factores de riesgo que hemos visto que son de peor pronóstico, en mayor riesgo cardiovascular, es cifras mayores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, el tabaco, la dislipidemia, la repercusión orgánica, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, la edad, el sexo, el sedentarismo también, ¿no? Y eso. Siguiente, por favor. Ya. Esto es una manera de un cuadro, resumen en cuanto a las complicaciones cuando existe una mayor tiempo prolongado de la presión arterial, ¿no? Cuando ya es muy crónico y tal vez el paciente no está recibiendo su tratamiento correcto, no se está controlando la presión arterial, va a haber una afectación a los órganos diana, tanto es el corazón como en el caso del paciente que hemos dado a conocer en el caso clínico, una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en cuanto al riñón, también vamos a ver la nefropatía hipertensiva, lo que va a conducir a un daño renal, ¿no? A una insuficiencia renal. En cuanto al cerebro, los episodios o la enfermedad, ¿no? Accidente cerebrovascular, y en los ojos, la retinopatía hipertensiva. Rosalind, no sé si te falta mucho por el tema del tiempo, y después creo que falta una colega más para hablar. Por eso quería saber si te faltaba mucho a vos, como no, licenciado. por el tiempo de exposición del grupo. Sí, justamente ya, como se ha indicado, los tratamientos, ¿no? Los diuréticos tiacidas son la hidroclorotiazida, indopamina. Siguiente, por favor. Está tema. ¿No? Los fármacos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, ¿no? En el caso ¿no? Que utilizó el paciente. ¿Sí? Siguiente. Luego, agonistas de receptores de angiotensina 2, el losartán, valsartán o ibersartán, ¿no? Más conocidos. Siguiente diapositiva, por favor. Y los calcio antagonistas como el amlodipino, el diltiazem, el verapamilo, y en este caso el paciente no ha tomado este medicamento. Siguiente. Y ya los beta bloqueantes, ¿no? El atenolol, bisoprostol, propanolol. Y eso es en cuanto a para finalizar el tema del marco teórico del caso clínico. Muchas gracias por su atención y el tiempo, licenciado y compañeros. Gracias. Doy pase a la siguiente colega. Ya, buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a mencionar el proceso de atención, exactamente los cuidados de enfermería. Primeramente, como enfermeras debemos presentarnos ante el paciente, preservar más que nada la intimidad, conservar en todo momento la intimidad del paciente, brindar apoyo emocional, realizar una monitorización continua. ¿Sí? Si bien es cierto en emergencia es la monitorización quizás más manual, pero en la UCI ya que donde ha pasado el paciente ya está más con monitor, ¿no? Acá es de forma constante, ¿no? Y el registro es de forma horaria. Valorar también la necesidad de apoyo oxigenatorio, ¿no? Según las teorías, la literatura, brindar apoyo cuando el paciente lo requiera y muestre una saturación menor al 90%, ¿no? Mantener en reposo absoluto a fin de evitar esfuerzos al paciente, valorar la presencia de disnea, valorar el dolor mediante la escala de medición en LEVA, colocar
necesariamente 2 accesos periféricos a más, informar cada procedimiento a fin de disminuir la ansiedad en el paciente, tomar EKG antes y después de la intervención, y si el paciente ha de requerir mayores estancias referente a días, entonces es necesario no todas las mañanas tomarle también los EKG para un monitoreo constante. Valorar exámenes de laboratorio para evaluar a ver la leucocitosis, también las enzimas cardíacas, las proteínas C, a fin de valorar inflamaciones presentes, ¿no? Valorar también el resultado de AGA, a fin de observar el balance ácido-base, ¿no? Y mantener al paciente, de ser necesario, en ayunos. Disponer el desfibrilador y el coche de paro a la mano. Siguiente. Así también debemos administrar el tratamiento médico indicado, también teniendo de referencia, ¿no?, el cuidado de enfermería, ¿no? Como bien lo dijo el licenciado Nazareno, que también es importante el criterio de enfermería. No necesariamente el médico indica tanto de dosis y nosotros vamos a administrar mecánicamente el volumen que nos está indicando. No siempre la valoración de enfermería es importante. En caso de no contar con el brazalete de compresión radial, que sí lo constaba la institución donde fue atendido el paciente, también se puede realizar una compresión arterial de entre 10 a 15 minutos como mínimo, y luego colocar un apósito compresivo al retirar el introductor, ¿no?, del cateterismo. Es preciso también el reposo absoluto entre las 12 a 24 horas post procedimiento, ¿no? Es también importante que el paciente no flexione ni movilice la extremidad en la cual se ha realizado el cateterismo. Revisar la presencia de hematomas, sangrados, o también la temperatura, ¿no? Se debe valorar también la presencia del dolor, verificar si hay pulsos, brindar también consejería al paciente para así brindarle mayor seguridad y así mejorar también sus estilos de vida posterior al alta, ¿no? Y registrar correctamente los procedimientos realizados. Siguiente. En cuanto a las conclusiones que se ha llegado del grupo, de forma general, es que la enfermera debe valorar el estado de ánimo del paciente y también responder a las dudas que éste tenga, a fin de que su estancia en el hospital sea lo menos traumático. También que la enfermera, como referente más próximo al paciente, debe responder a las necesidades de información. También que la enfermera debe ser capaz de transmitir al paciente el valor, o sea, y mencionarle que es importante realizar tal procedimiento porque ello va a contribuir a mejorar su salud, ¿no? Siguiente. Que la información y la educación sanitaria es importante a fin de brindar un cuidado integral en el paciente. El cuidado humanizado también es de forma necesaria, a fin de implementar estrategias y planes de mejora, ¿no?, en la capacitación. Ello es todo. Muchas gracias. Bueno, bien. Bueno, excelente trabajo. La verdad que luego de la lectura pudimos dar cuenta que es un muy buen trabajo, muy bien desarrollado. Lo único negativo que no cumple con las normas de entrega porque se excedieron en la cantidad de páginas, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso, no? Y se vio quizá reflejado en la exposición de ahora, pero más allá de eso, cumple con los objetivos de lo que es el trabajo final integrador, estuvo bien desarrollado el tema también, también las exposiciones. Me gustó esto que dijiste, ya te digo, Alarcón, licenciada Alarcón, de que el oxígeno está indicado, que hay bibliografía que no es que a todos los pacientes críticamente enfermos hay que colocarle oxígeno, sino que hay bibliografía que registra esto, lo que vos bien decís, que cuando tiene un registro menor de una saturación, perdón, del 90%, ¿sí? Porque a veces uno lo hace automáticamente, ¿no? Todo paciente con Angor, oxígeno, 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 y en realidad hasta a veces está contraindicado, o al menos no se ve una cierta mejoría. Hay bibliografía que la sustenta y hay otra bibliografía que no, así que quería destacar eso.
Después muy explicado lo del protocolo del brazalete, ¿sí? Que es la compresión radial también, que eso lo había leído. Déjame ver, muy buen marco teórico, que quizás ahí también uno se extendió mucho en el trabajo, más lo que es la farmacología, pusieron muchas cosas de cada fármaco, lo cual está perfecto, lo único que se excedieron en la cantidad de páginas, eso es lo único que quería aclarar. Después el resto, todo muy bien. Alicia. Sí, no, yo anoté también esto, bueno, la exposición excelente, más allá de la extensión del tiempo, el trabajo también escrito y también muy interesante, bueno, toda la explicación del procedimiento hemodinámico y del uso del brazalete, que también fue muy bien explicado paso a paso del protocolo. Y bueno, y después al final, bueno, la opción, si no hay brazalete, ¿qué se hace? Con la compresión, Claro. con acá la adhesiva ahí es para drapo, creo que es, y el apósito, ¿no? ¿En Perú se llama esparadrapo? Sí, es para la... Ah, mira. Sí, para la Conocía ese término, pero en otros países, no sabía que en Perú lo llamaban así. Pero bueno, bien. Bueno, así que felicitaciones, muy buena oratoria. Obviamente, a diferencia hay colegas que vemos que en cuanto a la oratoria, el desarrollo, que lo sustentan con una oralidad sin leer, y hay otros que quizás se basa más en la lectura, eso, bueno, pero por eso está después la devolución quizás individual, y no vamos a tener una devolución grupal y otra individual, pero en líneas generales, la verdad que muy bien, muy buen trabajo, así que felicitaciones. Próximamente van a tener la devolución de la rúbrica, ¿sí? Así que bueno, felicitaciones.